8:10 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. 9:10 para todas las personas que nos siguen desde Venezuela. Estamos el día de hoy conversando con Alejandro Linares Mendoza en su doble rol, periodista internacionalista, para que nos presente su análisis sobre estos nombramientos que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de esas personas de confianza que él aspira lo acompañen desde la Casa Blanca. Estos nombramientos han generado diferentes reacciones, hay mucha expectativa y Alejandro, quisiera que comenzáramos hablando, si te parece, de esta propuesta del secretario de Justicia, que luego de estar bajo el escrutinio de la justicia en este país, pues pasaría, en caso de ser aprobado, a estar a cargo de la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Coméntanos un poco acerca de la historia de esta Correcto. persona. Sí, estamos hablando, Marjorie, de Matt Gaetz, ¿ok? Matt Gaetz es un integrante del Partido Republicano, es un político que hace vida en el estado de Florida, que forma parte del Partido Republicano y es una de las tantas personas que sin cortapisas, le brindó su respaldo, su apoyo irrestricto al expresidente Trump, ahora presidente electo de Estados Unidos. El señor Gaetz, en el pasado, tuvo, o más bien fue objeto de una investigación por tráfico sexual, por aparente tráfico sexual. Y esto es un delito grave en Estados Unidos. Y hay cierta indignación dentro del Departamento de Justicia, hay cierta indignación dentro del Departamento de Justicia por el hecho de que se haya nombrado a una persona que al parecer tiene un pasado criminal para el cargo no solo de ministro de Justicia, porque eso es el secretario de Justicia, es el ministro de Justicia, sino también para el cargo de fiscal general. Nosotros tenemos que recordarle a la audiencia que, a diferencia de países latinoamericanos como Venezuela, como Colombia, como El Salvador, en los que existe la figura del ministro de Justicia y aparte está el fiscal general o el procurador general, en el caso de Estados Unidos, el secretario de Justicia es al mismo tiempo el fiscal general. Es decir, no es solo la persona que se encarga de ser el enlace entre el gobierno, entre el presidente y las instituciones que administran justicia, sino que es también la persona que investiga. Entonces, causa preocupación, lo repito, en el Departamento de Estado y causa indignación en el Departamento de Estado que una persona con un aparente pasado criminal sea ahora la persona que vaya a encargarse de realizar investigaciones criminales, investigaciones que pueden derivar en acusaciones de tipo penal, porque eso es lo que hace un fiscal, sobre todo un fiscal general. Entonces, de allí la indignación, lo repito, dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la reacción que ha generado esto dentro del propio Partido Republicano y dentro de la sociedad civil? A ver, eh, en la sociedad civil, los votantes pro-Trump, las personas que se decantaron a favor de Donald Trump en la elección, lo respaldan sin mayores condicionamientos, sin mayores cortapisas. Incluso el Partido Republicano de hoy sabe que es más
lo que el Partido Republicano depende de Trump que lo que Trump depende del Partido Republicano. Dada esa realidad, seguramente habrá críticas y seguramente habrá una que otra objeción, pero no creo que lo que se va a decir dentro del Partido Republicano cambie las designaciones o las propuestas que ha formulado Donald Trump para empezar a armar lo que será su futuro gabinete, su futuro tren ministerial. Alejandro, ¿cómo es vista hasta ahora la figura de Marco Rubio y qué representaría en las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas? A ver, Marco Rubio es un prominente miembro del Partido Republicano. De hecho, es un miembro del establishment del Partido Republicano. Es un hombre joven de 53 años, con 13 años de experiencia como senador de Estados Unidos. Es un hombre que ha trabajado, obviamente, en la Cámara Alta, pero ha trabajado sobre todo en la Comisión de Asuntos Exteriores y en la Comisión de Inteligencia. Es decir, conoce bastante bien cómo tender puentes entre Washington y el resto de las naciones de América Latina o del mundo. El hecho de que Marco Rubio sea hijo de inmigrantes cubanos, de hecho, me atrevo a decir que Marco Rubio es de los pocos políticos estadounidenses que habla fluidamente tanto el español como el inglés. El hecho de que Marco Rubio sea hijo de inmigrantes cubanos hace pensar que en tanto y cuanto futuro secretario de Estado de la segunda administración Trump va a estrechar los lazos entre Washington, entre el Departamento de Estado y América Latina. Eso nos lleva a pensar en lo que tú has comentado, en lo que has mencionado, en la política de Washington hacia países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Trump, por un lado, ha sido siempre duro a la hora de hablar de Cuba, a la hora de hablar de Nicaragua, a la hora de hablar de Venezuela. Marco Rubio comparte esa narrativa. Marco Rubio comparte esa retórica dura, pero además Marco Rubio está a favor de las sanciones económicas y comerciales que podrían permitir asfixiar económica y comercialmente a los regímenes de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Eso nos permitiría intuir o nos podría hacer suponer que quizá durante una segunda administración Trump, la flexibilización de sanciones económicas y comerciales que ha implementado la administración Biden hacia Venezuela y hacia la administración Maduro, esa flexibilización de sanciones podría acabarse. De hecho, yo soy de la hipótesis, esta es mi hipótesis, puede que sea compartida por otros analistas, puede que no, pero este es mi planteamiento. Yo soy de la hipótesis de que durante la segunda administración Trump, durante el segundo gobierno de Donald Trump, se va a acabar esa flexibilización de sanciones que vimos entre el año 22 y lo que va de 24, y se van a reimponer las sanciones de manera plena. Entre otras cosas, ¿por qué lo digo? Entre otras cosas, lo digo que animó a Joe Biden a flexibilizar las sanciones, aparte del hecho de que eso le permitió tener ciertos contactos y ciertas conversaciones con la administración de Nicolás Maduro.
Una de las razones que animó a Joe Biden a tomar esa decisión fue el hecho de permitirle a Chevron regresar a Venezuela para extraer y exportar petróleo venezolano. Ahora bien, cuando revisamos los números de producción petrolera venezolana, la producción petrolera venezolana está al día de hoy, entre los 950, 970, 980 mil barriles día. Esto según informes de las propias autoridades venezolanas. Pues bien, de ese global, de esos 950, 970, 980 mil barriles día, Chevron produce 200 mil barriles día. Eso es 1% del petróleo que se utiliza o que se exporta a Estados Unidos. Entonces, realmente el impacto que tendría para Estados Unidos la suspensión de las operaciones de Chevron en Venezuela sería mínimo, sería prácticamente nulo. Mínime cuando viene Donald Trump a favorecer medidas como las desregulaciones ambientales y el fracking, que seguramente va a permitir aumentar la producción petrolera del propio Estados Unidos, de los propios Estados Unidos. Entonces sí es posible que con Trump como presidente y con Marco Rubio como secretario de Estado veamos una reimposición total de sanciones económicas y comerciales, no a Venezuela, no a los venezolanos, pero sí a la administración de Nicolás Maduro. Hay un punto que mantiene al mundo muy atento y quisiera conocer tu opinión sobre la posible política exterior de Estados Unidos hacia el caso específico de lo de Ucrania. Ayer veía cómo el presidente Zelensky, de manera muy prudente, hablaba sobre la afirmación que han hecho algunos medios aquí en Estados Unidos sobre el hecho de que aparentemente Estados Unidos le ha dado misiles de largo alcance a Ucrania para ser utilizados en esta guerra. En medio de esa diatriba ya conocemos la posición de Rusia. Quisiera que habláramos acerca de los escenarios. Bueno, fíjate, el día de ayer el presidente Biden autorizó a Ucrania para que utilice misiles de fabricación estadounidense para atacar a Rusia en su territorio. En su territorio. Es decir, ya no solo estamos hablando de utilizar misiles estadounidenses en Ucrania para defender a ese país, sino que estamos hablando de permitirle a Ucrania utilizar misiles estadounidenses para atacar territorio ruso. ¿Esto con la intención de qué? Esto con la intención de permitirle a Ucrania apoderarse de más territorio ruso. Nosotros tenemos que recordar que en el transcurso de este 2024, las fuerzas ucranianas emprendieron una ofensiva que no solo les permitió avanzar en los territorios ucranianos que habían sido tomados por Rusia, sino que además permitió cruzar la frontera entre Ucrania y Rusia, pasar hacia Rusia, tomar ciudades rusas. Entonces, lo que se pretende desde Estados Unidos con esta decisión es darle a Ucrania una mayor capacidad de fuego, un mayor músculo militar para que Ucrania pueda arreciar su ofensiva ya no solo en suelo ucraniano, sino ahora también en suelo ruso. ¿Esto con qué intención? Con la intención de cambiar la dinámica de la guerra y con darle un mayor peso específico a Ucrania en el caso de una eventual negociación de paz con Vladimir Putin y con Rusia. Una negociación de paz que durante la segunda administración Trump muy seguramente se va a dar. Muy seguramente se va a dar. ¿Y por qué me atrevo a decir que es muy seguro que durante la administración Trump veamos una negociación o veamos la acción de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia? Lo digo porque por un lado, Donald Trump es un líder, es un dirigente que no está a favor del intervencionismo. Donald Trump quiere estar lo más alejado posible de cualquier guerra y quiere que Estados Unidos esté lo más alejado posible
de cualquier guerra. Eso por una parte. Pero también porque en el Departamento de Estado, y lo decíamos hace un instante, va a estar. Y si bien es cierto que Marco Rubio es un político, es un halcón republicano que está a favor, también es cierto que en el caso de Ucrania, en el caso particular de Ucrania, Marco Rubio se decanta primero por no otorgarle más ayuda militar a Ucrania y segundo, se decanta por la idea de acabar con la guerra lo más pronto posible. Incluso en una oportunidad, Marco Rubio llegó a decir en el Senado de Estados Unidos que la guerra entre Rusia y Ucrania inevitablemente va a finalizar con un acuerdo negociado. Entonces todo esto es lo que en un acuerdo negociado o con un acuerdo negociado. Lo que tendríamos que preguntarnos es cuáles serían las condiciones de ese acuerdo, porque seguramente Rusia va a hacer. Claro, y sobre todo porque también Putin ha hablado Ucrania, acerca... Lo que yo temo, es lo que me temo, Marjorie, es que se le pueda, por ejemplo, exigir a Ucrania ceder los territorios que han sido ocupados por Rusia a cambio de la paz. Eso es lo que me temo. No, y que Putin también ha dicho que se pudiese elevar la guerra a otro nivel. Ya veremos cuáles serían las consecuencias o el costo de esta medida. Para finalizar, tu opinión con respecto al denominado SAR de la frontera. Veíamos anuncios de especialistas que dicen que si se dan estas deportaciones masivas, afectaría al 50% de las personas que trabajan en la producción agrícola, es decir, 2.4 millones de personas que se encuentran indocumentadas y que esto afectaría sin duda alguna tanto la producción de alimentos como el área de la construcción aquí en Estados Unidos. Sí, es correcto porque, a ver, Estados Unidos es un país en el que muchos ciudadanos rechazan a los indocumentados. Los dirigentes rechazan a los indocumentados. El punto es que esos ciudadanos y esos dirigentes parecieran no tener idea, no tener noción de lo que hacen esos indocumentados y del valor que tienen esos indocumentados, sobre todo para la economía de Estados Unidos. Una gran parte de la fuerza laboral en la agricultura viene de los indocumentados, está en las manos de documentados. Lo mismo va con el sector de la construcción. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas deportaciones masivas porque sí, el sector agrícola podría verse afectado, el sector construcción podría verse afectado, pero además, Marjorie, cuando tú pretendes hacer detenciones masivas y deportaciones masivas, tú tienes que darle financiamiento a las agencias, tú tienes que aumentar el pie de fuerza, es decir, tienes que aumentar el número de agentes, de funcionarios para poder, por ejemplo, hacer capturas en la frontera o para poder hacer búsquedas, detenciones y luego deportaciones. Y en muchos casos vas a tener que verte obligado a construir, y esto ya lo ha propuesto Donald Trump, a construir grandes refugios, grandes ciudades para mantener allí a los indocumentados mientras son deportados. Y todo esto implica gastos, porque esto lo tiene que cubrir el gobierno central. Entonces aquí se nos presenta una paradoja, se nos presenta una contradicción, porque por una parte, Donald Trump ha prometido disciplina fiscal y también ha prometido mesura en el gasto público. De hecho, por esa razón es que crea este Departamento de Eficiencia Gubernamental que va a estar dirigido por Elon Musk. Entonces, hay que ver cómo va a hacer Donald Trump para conseguir esa disciplina fiscal, ese orden en el gasto público, si además tiene que financiar
a las agencias federales y a sus funcionarios para poder cumplir con esta promesa de llevar a cabo deportaciones masivas. Alejandro, gracias por tu análisis el día de hoy. Feliz semana para ti. Gracias para ti, Marjorie. Siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares Mendoza, internacionalista y periodista venezolano, presentando este análisis sobre los nombramientos de Donald Trump cuando asuma la Casa Blanca. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.